A las 9:47 de la noche del jueves 14 de marzo de 2024, cuando 4 camionetas Chevrolet Silverado, color negro con vidrios polarizados, tan oscuros que parecían espejos de obsidiana, se detuvieron en formación táctica perfecta frente a la cantina. El refugio en el corazón del centro histórico de Tlaquepaque, Jalisco. La temperatura había descendido a 18 grados centígrados y el cielo nocturno amenazaba con una tormenta eléctrica que nunca llegaría a desatarse. Las luces de neón del establecimiento parpadeaban con ese zumbido característico de los tubos fluorescentes viejos, proyectando sombras intermitentes sobre el empedrado de la calle Colonial. El aroma del pan dulce de la panadería de la esquina se mezclaba con el olor a tierra mojada de una lluvia que había caído horas antes, creando esa atmósfera particular de los pueblos mexicanos cuando el sol se ha ido y las sombras comienzan a reclamar las calles. Los motores diésel de las camionetas rugieron por última vez antes de apagarse en perfecta sincronía, como si los conductores hubieran ensayado el movimiento docenas de veces en entrenamientos previos. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo, apenas interrumpido por el ladrido distante de un perro callejero y el murmullo de una televisión encendida en alguna casa cercana. Las puertas de las 4 camionetas se abrieron simultáneamente y 12 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación bajaron de los vehículos con la precisión mecánica y letal de una operación militar meticulosamente planificada. Sus botas tácticas golpearon el empedrado con un ritmo marcial que resonó en el aire nocturno como el tambor de guerra de un ejército invasor. Portaban rifles de asalto AR-15, equipados con miras holográficas de última generación y silenciadores de fabricación estadounidense. Algunos llevaban los famosos cuernos de chivo, los AK-47, que se habían convertido en el símbolo de la violencia del narcotráfico mexicano, con cargadores extendidos de 40 balas cada uno. Todos vestían chalecos tácticos, color negro, con placas de cerámica nivel I4, capaces de detener munición de rifle de alto calibre, y pasamontañas que dejaban expuestos únicamente sus ojos, fríos e impasibles como los de depredadores nocturnos acechando a su presa. El líder del grupo destacaba inmediatamente entre los demás. Era un hombre corpulento de aproximadamente 1,85 m de estatura, con hombros anchos como los de un toro de lidia y una presencia que irradiaba violencia contenida. Caminó hacia la entrada del establecimiento con la confianza absoluta de quien está acostumbrado a que nadie en este mundo se atreva a desafiarlo. Una cicatriz profunda y mal curada le atravesaba la ceja izquierda hasta perderse en su sien, como un rayo congelado permanentemente en su piel morena curtida por el sol del desierto. En su cuello grueso como el de un luchador, visible por encima del chaleco táctico, asomaba el tatuaje elaborado de un tigre rugiente con las fauces abiertas, los colmillos amenazantes, goteando sangre artística. La cantina El Refugio era un establecimiento modesto que había sobrevivido en ese rincón particular de Tlaquepaque durante más de 40 años bajo diferentes dueños y diferentes nombres. Sus paredes de adobe estaban pintadas de un amarillo ocre desgastado por el tiempo y las inclemencias del clima jalisciense, con manchas de humedad que formaban patrones abstractos cerca del techo. Un letrero de neón que anunciaba cerveza fría, mezcal artesanal, parpadeaba intermitentemente, algunas letras más brillantes que otras, creando un ritmo visual hipnótico. La puerta de madera oscura, con su pintura verde descascarada y sus bisagras que protestaban con cada movimiento como las articulaciones de un anciano, había visto entrar y salir a generaciones de bebedores, soñadores, corazones rotos y almas perdidas, buscando refugio temporal de las tormentas de la vida. Sobre la puerta, un pequeño nicho contenía una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras que nunca se apagaban. Adentro,
Una docena de parroquianos bebían mezcal artesanal de Oaxaca y cerveza Victoria en vasos despostillados por años de uso, completamente ajenos al peligro que se acercaba inexorablemente hacia ellos con cada paso de las botas militares sobre el empedrado. El aire estaba denso, impregnado del humo azulado de cigarros baratos, sudor de trabajadores después de una larga jornada, y el aroma particular del mezcal de pechuga que el cantinero servía directamente de garrafones de vidrio soplado con etiquetas escritas a mano. En una mesa del rincón más alejado de la puerta, 3 albañiles celebraban el final de una semana de trabajo duro bajo el sol inclemente, con risas roncas y brindis ruidosos. Sus manos callosas levantaban caballitos de tequila mientras contaban historias de obras pasadas y patrones tacaños. En otra mesa cercana a la ventana, una pareja de mediana edad compartía una botella de tequila reposado y miradas cómplices de quienes llevan décadas juntos y ya no necesitan palabras para comunicarse. Cerca de la vieja rocola Wurlitzer, que tocaba corridos clásicos de los Tigres del Norte y baladas de José Alfredo Jiménez, un hombre solitario de unos 40 años contemplaba su vaso de mezcal como si contuviera las respuestas a preguntas existenciales que nunca se atrevería a formular en voz alta. Su expresión melancólica sugería un divorcio reciente o quizás algo peor. Y detrás de la barra de madera de mezquite oscurecida por décadas de uso, pulida por miles de codos apoyándose y vasos deslizándose sobre su superficie como patinadores sobre hielo, un hombre mayor de cabello canoso secaba vasos con un trapo gastado que alguna vez fue blanco. Sus movimientos eran lentos, metódicos, casi rituales, como los de un monje realizando una ceremonia sagrada. Su mirada aparentemente estaba perdida en algún recuerdo distante, en algún lugar y tiempo que solo él podía ver. Lo que el tigre, líder de la célula del CJNG, que acababa de llegar con sus 12 hombres armados hasta los dientes, no sabía en ese momento era que ese viejo cantinero, ese hombre que parecía tan inofensivo como una piedra en el camino o un mueble viejo en el rincón, guardaba secretos suficientes para destruir imperios enteros del narcotráfico mexicano. Lo que ninguno de sus 12 sicarios, armados con suficiente poder de fuego para librar una pequeña guerra y convencidos de su absoluta invencibilidad tras años de operar con impunidad total, sospechaba siquiera era que estaban a punto de cometer el error más grande y más costoso de sus miserables vidas. En exactamente 47 minutos, según el reloj de pared sobre la barra, esa cantina modesta de pueblo se convertiría en un campo de batalla donde el pasado y el presente colisionarían con la fuerza devastadora de un terremoto de magnitud 7. El aire pronto estaría impregnado de olor a pólvora quemada, sudor frío de terror absoluto, y ese aroma metálico inconfundible que el miedo produce cuando se materializa en la garganta de quienes saben, con certeza absoluta, que la muerte los observa desde cerca. Pero antes de contarles lo que sucedió esa noche fatídica en la cantina El Refugio, necesito que conozcan a don Celestino Vargas Mendoza. Porque esta historia, como todas las grandes historias que verdaderamente merecen ser contadas y recordadas, no comienza con balas ni sangre ni gritos de agonía. Comienza con un hombre que intentó desesperadamente escapar de su pasado, que huyó miles de kilómetros para enterrar sus recuerdos en tierra ajena, solo para descubrir esa verdad terrible que todos los fugitivos del destino aprenden tarde o temprano. Algunos fantasmas nunca descansan, por más que uno lo desee. Algunas deudas nunca terminan de pagarse por más años que pasen. Y algunos hombres nunca dejan de ser lo que realmente son en el fondo de su alma, sin importar cuántas décadas transcurran, ni cuántas máscaras se pongan, ni cuántas identidades adopten. Celestino Vargas Mendoza despertaba cada día exactamente a las 5:15 de la mañana, sin importar si era lunes laborable o domingo de descanso, si afuera llovía a cántaros con truenos que sacudían las ventanas,
o si el sol de Jalisco prometía convertir las calles empedradas en un infierno de 38 grados donde hasta las lagartijas buscaban sombra. Su cuerpo había desarrollado a lo largo de décadas un reloj interno absolutamente inquebrantable, forjado durante años de disciplina militar extrema que ningún retiro, por largo que fuera, podría deshacer jamás. A sus 58 años recién cumplidos el pasado septiembre, su cuerpo todavía conservaba una solidez física que desmentía completamente su edad aparente y sus años de vida como simple cantinero de pueblo. Medía 1,78 m de estatura, con hombros anchos como los de un estibador de puerto que se habían encogido apenas perceptiblemente con el paso de los años, pero que aún sugerían una fuerza considerable escondida bajo las camisas desgastadas que solía usar. Sus brazos, marcados por venas gruesas que sobresalían como cordilleras en un mapa topográfico y músculos fibrosos que se tensaban con cada movimiento, hablaban de décadas de trabajo físico intenso, aunque nadie en todo Tlaquepaque supiera exactamente qué tipo de trabajo había sido ese. Sus manos eran quizás el rasgo más distintivo y revelador de su físico para quien supiera leerlas. Gruesas como las de un campesino que ha trabajado la tierra toda su vida, con dedos callosos, cubiertos de piel endurecida que parecían haber sido diseñados para trabajos pesados y peligrosos. Sus nudillos estaban ensanchados por fracturas antiguas que nunca sanaron correctamente, marcas de golpes dados y recibidos en circunstancias que prefería no recordar. Sin embargo, esas mismas manos brutales se movían con una precisión casi quirúrgica cuando manejaba las botellas detrás de la barra, cuando cortaba limones en rodajas perfectamente uniformes, cuando servía tragos con la exactitud milimétrica de un químico midiendo compuestos volátiles en un laboratorio. Su rostro era un mapa que contaba historias completas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Arrugas profundas surcaban su frente amplia, como ríos secos en un mapa de carreteras olvidado por el tiempo, cada una de ellas testigo silencioso de preocupaciones y decisiones difíciles que ningún confesor conocería jamás. Su piel, curtida por soles de diferentes estados y climas, tenía el tono marrón oscuro de quien ha pasado años expuesto a los elementos sin la protección de oficinas ni techos. Una cicatriz, apenas visible para el observador casual, serpenteaba desde su mentón cuadrado hasta perderse detrás de su oreja izquierda. Recuerdo físico de una época que jamás mencionaba con nadie, de una vida que oficialmente había dejado de existir hace más de 13 años, según los registros oficiales del gobierno mexicano. Pero sus ojos eran lo que más inquietaba a quienes lo miraban de cerca por primera vez, lo que provocaba un escalofrío inexplicable en la columna vertebral de los más perceptivos. Del color del café cargado sin azúcar, casi negros bajo ciertas luces del atardecer, tenían esa cualidad peculiar y desconcertante de parecer que siempre estaban observando cada detalle, analizando cada movimiento, calculando cada posibilidad, incluso cuando fingían estar distraídos mirando la televisión vieja sobre la repisa o perdidos en algún pensamiento aparentemente lejano. Eran los ojos de un hombre que había aprendido a leer las intenciones ocultas de otros como quien lee el periódico matutino con su café, que podía detectar una mentira antes de que terminara de pronunciarse la primera sílaba, que había visto suficiente maldad humana en todas sus formas para reconocerla instantáneamente en cualquier disfraz que intentara adoptar. Cada mañana sin excepción, don Celestino seguía el mismo ritual con la precisión mecánica de un reloj suizo fabricado en los talleres más exclusivos de Ginebra. Se levantaba de su catre estrecho en el pequeño cuarto trasero de la cantina, un espacio de apenas 15 metros cuadrados que contenía absolutamente todo lo que poseía en el mundo visible. Una cama individual con sábanas limpias, pero desgastadas por años de lavados, un ropero de madera de pino que había visto mejores décadas,
una silla donde colgaba meticulosamente la ropa del día siguiente y una pequeña mesa con una lámpara de latón y los únicos libros que leía, todos de historia militar y estrategia de combate. Se lavaba la cara con agua fría de una palangana de peltre azul desportillado en los bordes, un ritual que mantenía religiosamente incluso en los días más calurosos del verano jalisciense, cuando el termómetro superaba los 40 grados. Se rasuraba con una navaja de barbero antigua de acero alemán que había pertenecido a su abuelo materno, el único objeto de su vida anterior al retiro que había conservado a través de todos los cambios y todas las identidades. Se vestía siempre con su uniforme de civil, pantalón de mezclilla, levis desgastado en las rodillas y descolorido por los lavados, camisa a cuadros de algodón que alguna vez fue azul marino, pero que el tiempo y el sol habían convertido en un gris indefinido, y guaraches de cuero de sahuayo que crujían con cada paso como las articulaciones de un viejo amigo. Para todos los vecinos de Tlaquepaque que lo conocían de vista o de trato superficial, don Celestino era simplemente el cantinero. El hombre callado de pocas palabras que había llegado al pueblo hace exactamente 13 años, en octubre de 2011, que compró el refugio pagando en efectivo contante y sonante sin dar explicaciones a nadie sobre el origen de ese dinero, y que desde entonces había servido tragos a generaciones de parroquianos sin jamás hablar de dónde venía exactamente ni qué había hecho antes de convertirse en cantinero. Era el viejo misterioso que abría la cantina puntualmente a las 11 de la mañana y la cerraba a medianoche todos los días del año sin excepción. El hombre que nunca faltaba un solo día por enfermedad ni por cualquier otra razón, que nunca tomaba vacaciones ni días de descanso, que parecía no tener vida ni intereses más allá de esas 4 paredes amarillas con su letrero de neón parpadeante. Absolutamente nadie en todo Tlaquepaque sabía quién era realmente Celestino Vargas Mendoza. Nadie conocía ni sospechaba la verdad oscura y peligrosa que escondía detrás de su mirada cansada y su silencio perpetuo y su aparente mansedumbre de hombre derrotado por la vida. Doña Rosa Hernández, la dueña de la tortillería La Guadalupana ubicada justo enfrente de la cantina, una mujer robusta y parlanchina, que llevaba 40 años en el negocio de las tortillas y había visto pasar a 3 presidentes municipales corruptos y 2 cantineros anteriores antes de Celestino, lo consideraba un hombre decente, aunque indudablemente raro y misterioso. Educado pero distante como la luna, le había dicho a su comadre Lupita durante una de sus sesiones de chisme vespertino: siempre correcto en su trato, siempre amable en sus palabras, pero con esa mirada que te hace sentir que está viendo algo más allá de ti, algo importante que nosotras las simples mortales no podemos ver ni entender. Celestino compraba sus tortillas de maíz azul cada mañana a las 6:30 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después, con una puntualidad que doña Rosa podía usar para calibrar su reloj de pared. Siempre pedía exactamente medio kilo de tortillas, pagaba la cantidad exacta sin esperar cambio ni propina, y se despedía invariablemente con un asentimiento de cabeza cortés que la tortillera había aprendido a interpretar como su forma particular de sonreír. En 13 años completos de esta rutina diaria, Celestino nunca había iniciado una conversación que fuera más allá del clima actual o del precio cambiante del maíz en los mercados. Don Esteban Morales, el carnicero jubilado de 72 años, que bebía café con mezcal cada tarde sin falta en la barra de El Refugio desde que su esposa Consuelo murió de cáncer hace 8 años, había intentado pacientemente durante todo ese tiempo sonsacarle cualquier información personal a Celestino. Quería saber de dónde venía exactamente, en qué pueblo o ciudad había nacido, qué trabajo había tenido antes de ser cantinero, qué habilidades poseía, si tenía familia en algún lugar del país, hermanos o primos o sobrinos que nunca visitaban, si había estado casado alguna vez,
si había amado a alguna mujer, si tenía hijos que nunca llamaban ni escribían. Celestino siempre respondía a cada pregunta con evasivas tan suaves y naturales que parecían respuestas genuinas, pero que en realidad no decían absolutamente nada sustancial. Del norte, por allá arriba, respondía vagamente cuando le preguntaban de dónde era originalmente, de aquí y de allá, como todos los mexicanos, cuando le preguntaban qué había hecho antes en la vida. La vida te lleva a donde debe llevarte, compadre, cuando le preguntaban por qué había elegido precisamente Tlaquepaque para establecerse. Respuestas perfectamente vacías de contenido real, envueltas en un tono amable y filosófico que cerraba cualquier posibilidad de seguimiento o profundización. Lo que ninguno de los vecinos notaba, lo que absolutamente nadie en todo el pueblo había percibido en 13 años de convivencia cotidiana aparentemente normal, eran los pequeños detalles reveladores que delataban algo mucho más profundo y peligroso, escondido debajo de la superficie tranquila del humilde cantinero de pueblo. La forma en que don Celestino nunca, bajo ninguna circunstancia ni por ninguna razón, se sentaba de espaldas a la puerta de entrada del establecimiento. Cómo sus ojos entrenados recorrían automática e inconscientemente cada rincón de la cantina cada vez que alguien nuevo cruzaba el umbral de la puerta, registrando rostros en milésimas de segundo, posición de manos, bultos sospechosos bajo la ropa que pudieran indicar armas ocultas, rutas de escape disponibles. La manera en que sus manos gruesas, a pesar de los años acumulados y de las aparentes limitaciones físicas de la edad avanzada, todavía se movían con una precisión casi sobrenatural cuando manejaba los cuchillos afilados de la pequeña cocina trasera, cortando con la velocidad y exactitud milimétrica de un cirujano operando o de un carnicero profesional que conoce íntimamente la anatomía de sus víctimas. Y nadie, absolutamente nadie en todo Tlaquepaque ni en todo Jalisco sabía del compartimento secreto cuidadosamente construido bajo el piso de madera de su habitación trasera, un espacio oculto de medio metro cúbico, revestido de placas de acero para evitar detección con aparatos electrónicos y sellado con un mecanismo de apertura que solo él conocía, donde guardaba una pistola Glock 19 de fabricación austríaca perfectamente lubricada con 15 balas de punta hueca en el cargador, un teléfono satelital Iridium Extreme de los que solo usan militares y narcotraficantes de alto nivel que revisaba cada noche antes de dormir para verificar que no hubiera señales de alarma o mensajes de emergencia, y una carpeta gruesa de documentos clasificados que contenían los registros oficiales de una vida entera que Celestino Vargas había intentado enterrar para siempre bajo capas y capas de tiempo y distancia. 13 años viviendo pacíficamente como simple cantinero de pueblo no habían logrado borrar ni un solo reflejo de 20 años de servicio activo en las sombras más oscuras del gobierno mexicano. 13 años de paz aparente, de tortillas y mezcal y conversaciones triviales sobre el clima y el precio del maíz, no habían eliminado los instintos asesinos de un hombre entrenado profesionalmente para matar y sobrevivir en las peores circunstancias que el ser humano puede imaginar. Los orígenes de un fantasma. Celestino Vargas Mendoza nació el 7 de septiembre de 1966 en un pueblo olvidado por Dios y por el gobierno llamado San Miguel de las Piedras, enclavado en lo más profundo de la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango. Un lugar tan remoto que no aparecía en la mayoría de los mapas comerciales, donde las casas de adobe con techos de lámina oxidada se aferraban a las laderas escarpadas de las montañas como garrapatas tercas negándose a soltar su presa, donde el agua potable había que cargarla en cubetas desde el arroyo pedregoso que quedaba a 2 kilómetros por un sendero empinado y traicionero que se volvía intransitable durante las lluvias. En San Miguel de las Piedras,
La pobreza era tan normal, tan omnipresente, tan absolutamente integrada en cada aspecto de la vida cotidiana, que ninguno de sus 300 habitantes la llamaba por su nombre ni la consideraba una condición especial. Era simplemente la realidad inmutable, el aire que respiraban sin pensarlo, el suelo duro que pisaban descalzos, el hambre constante que aprendían a ignorar desde la infancia. Celestino era el menor de 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres nacidos de la unión de Aurelio Vargas y Guadalupe Mendoza. Marcos, el hermano mayor por 10 años, murió tosiendo sangre de una infección pulmonar antes de cumplir los 20, sin haber visto nunca un médico ni probado una medicina de farmacia. Raúl, el segundo hermano, emigró ilegalmente a Estados Unidos cruzando el desierto de Arizona cuando Celestino tenía apenas 12 años, y nunca volvieron a saber de él. Quizás murió de sed en el desierto, quizás logró cruzar y simplemente olvidó de dónde venía. María, la hermana mayor, se casó a los 15 años con un ranchero viudo de Canatlán que le triplicaba la edad y tuvo 7 hijos que Celestino nunca llegó a conocer personalmente. Elena, la más cercana a él en edad y en afecto, falleció gritando de dolor durante el parto de su tercer hijo en una cabaña sin electricidad ni agua corriente, un niño que tampoco sobrevivió la noche. Su padre, Aurelio Vargas, era un campesino de manos enormes, cubiertas de callos y espalda permanentemente encorvada por 4 décadas de trabajo agotador bajo el sol implacable de la sierra duranguense. Trabajaba una parcela de tierra tan pobre, tan árida, tan castigada por la sequía crónica y la erosión de las laderas, que apenas producía maíz y frijol suficiente para alimentar a la familia durante los meses buenos del año. Durante los meses malos, que desafortunadamente eran la mayoría, sobrevivían con tortillas aguadas, frijoles refritos 3 veces, y lo que pudieran cazar con trampas o recolectar de plantas silvestres en las montañas. Su madre, Guadalupe Mendoza de Vargas, era una mujer menuda de apenas 1,5 metros de estatura, pero con una fuerza interior de acero que compensaba con creces su fragilidad física aparente. Lavaba ropa ajena a mano en el río para las 3 familias pudientes del pueblo vecino más grande, caminando 4 horas de ida por senderos de cabra y 4 horas de vuelta cada semana cargando bultos que pesaban más que ella. Hacía tortillas a mano para vender en el mercado dominical, levantándose a las 3 de la mañana para tener cientos de tortillas perfectas listas al amanecer. Guadalupe nunca se quejaba de su suerte ni de su cansancio. Nunca lloraba frente a sus hijos ni les mostraba debilidad. Nunca les dejó ver cuánto le dolía en el alma no poder darles más de lo que les daba, no poder protegerlos del hambre y del frío y de la violencia que rodeaba sus vidas. A los 8 años de edad, cuando otros niños de familias más afortunadas todavía jugaban con juguetes y aprendían a leer en escuelas de verdad, Celestino ya trabajaba junto a su padre en el campo desde que el sol despuntaba sobre las montañas hasta que se ocultaba detrás de los picos nevados. Aprendió a manejar el arado de madera tirado por una mula vieja y flaca, a reconocer los signos de lluvia en la forma de las nubes y el comportamiento de los pájaros, a estimar el peso probable de una cosecha con solo mirar la altura y el color de los tallos del maíz. Sus manos se encallecieron con ampollas y costras antes de que su cuerpo terminara de desarrollarse. Sus ojos aprendieron a mirar constantemente el horizonte buscando señales de peligro, hombres armados o nubes de tormenta antes de que pudiera leer correctamente su propio nombre escrito en un papel. A los 10 años, Celestino presenció su primer asesinato a sangre fría. Era un martes de mercado como cualquier otro, cuando 2 hombres del cártel de Durango llegaron al pueblo en una camioneta Ford polvorienta y golpeada. Buscaban al tendero, un hombre de 60 años llamado Don Porfirio, que había cometido el error fatal de negarse a pagar la cuota de protección que el cártel exigía mensualmente a todos los comerciantes de la región serrana.
Celestino estaba en la plaza del pueblo, ayudando a su madre a vender tortillas en un puesto improvisado, cuando los dos sicarios sacaron a don Porfirio de su tienda a empujones violentos. Lo obligaron a arrodillarse sobre el empedrado caliente frente a su esposa llorosa y sus 3 hijos aterrados, todos menores de 15 años. Uno de los sicarios, un hombre gordo con bigote negro y sombrero tejano, le disparó 3 veces en el pecho con una pistola cromada que brillaba bajo el sol del mediodía. Las detonaciones resonaron contra las paredes de adobe como truenos atrapados en una botella. La sangre de don Porfirio salpicó la fachada blanca de su propia tienda, formando un patrón que permanecería visible durante años como advertencia para todos. Esa noche, mientras los adultos del pueblo susurraban sobre lo ocurrido con voces temerosas y miradas huidizas, mientras su madre rezaba rosarios interminables frente a una veladora encendida, Celestino no lloró ni una sola lágrima. Se quedó sentado en silencio absoluto en un rincón oscuro de su casa, mirando fijamente las llamas anaranjadas del fogón, sintiendo algo frío y duro cristalizarse permanentemente en su interior como hielo, formándose sobre un lago. Algo fundamental dentro del niño Celestino cambió irrevocablemente ese día de mercado, aunque tardaría muchos años en entender exactamente qué había sido y qué significaba para su futuro. Una inocencia que murió desangrada junto con don Porfirio en la plaza. Una fe ingenua en la justicia y el orden que se evaporó con el humo de los disparos. Una determinación fría y dura, como el acero que comenzó a forjarse en el fuego de la rabia impotente. Pero fue a los 16 años cuando un evento muchísimo peor cambió su vida para siempre y selló definitivamente su destino de maneras que nunca podría haber anticipado ni en sus peores pesadillas. Era una noche de noviembre de 1982, fría como solo pueden ser las noches en la sierra duranguense, cuando el viento helado baja, aullando de las cumbres nevadas y se cuela silbando por cada rendija de las casas de adobe mal selladas. Un grupo de 12 sicarios de un cártel rival llegó al pueblo en 3 camionetas, buscando a un supuesto informante que, según sus fuentes de inteligencia, había entregado información valiosa a las autoridades sobre una ruta importante de trasiego de droga hacia la frontera norte. No encontraron al informante, que probablemente nunca existió o que había huido prudentemente varios días antes al enterarse por rumores de que lo buscaban hombres armados. Pero los sicarios habían viajado muchas horas incómodas por caminos de terracería y no estaban dispuestos a regresar con su jefe con las manos completamente vacías. Decidieron, en su lógica brutal de terrorismo, dar un ejemplo sangriento que ningún habitante de la sierra olvidaría jamás. Quemaron 3 casas elegidas aparentemente al azar mientras sus habitantes dormían. La primera fue la del maestro rural. La segunda fue la de una viuda anciana que vivía sola con sus gatos. La tercera fue la casa de la familia Vargas. Aurelio Vargas murió heroicamente tratando de sacar a su esposa de entre las llamas que consumían todo lo que habían construido juntos durante 30 años de matrimonio. Guadalupe Mendoza murió asfixiada por el humo negro en los brazos de su esposo, mientras él ardía vivo, envolviéndola en un último abrazo desesperado, intentando protegerla del fuego con su propio cuerpo. Celestino y su hermano Raúl sobrevivieron únicamente porque esa noche no estaban en casa. Estaban en el monte a 3 kilómetros del pueblo, cuidando las pocas cabras escuálidas que la familia poseía durante la temporada de pastura nocturna. Fue Celestino quien vio primero el resplandor anaranjado iluminando el cielo nocturno sobre el pueblo, quien echó a correr cuesta abajo por el sendero rocoso mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegó jadeando al pueblo, encontró solo cenizas humeantes y rescoldos anaranjados donde había estado su hogar durante toda su vida. Los cuerpos de sus padres, irreconocibles y ennegrecidos por las llamas, permanecían abrazados eternamente en un último gesto de amor conyugal y desesperación. Esa noche terrible,
mientras veía arder los últimos restos de todo lo que había conocido y amado en este mundo, con el olor nauseabundo a carne humana quemada y madera carbonizada llenando sus pulmones jóvenes, con las lágrimas evaporándose de sus mejillas por el calor intenso del incendio, Celestino Vargas Mendoza tomó una decisión que definiría cada día del resto de su existencia. No huiría cobardemente como tantos otros refugiados de la violencia. No se convertiría en un indocumentado más, buscando sobrevivir miserablemente en las ciudades del norte o cruzando el desierto hacia Estados Unidos. Encontraría la manera, costara lo que costara, de luchar contra los hombres que habían destruido a su familia. Y si tenía que convertirse en algo peor que ellos para lograrlo, que así fuera. El nacimiento de un soldado. A los 18 años cumplidos, con el cuerpo endurecido por años de trabajo físico brutal y el corazón endurecido irreversiblemente por la tragedia y el odio, Celestino caminó durante 3 días hasta llegar a la oficina de reclutamiento del ejército mexicano en la ciudad de Durango. Era enero de 1984 y México comenzaba silenciosamente una guerra secreta contra el narcotráfico que pocos civiles conocían y que menos aún comprendían en toda su dimensión real. Los reclutadores militares, hombres curtidos, acostumbrados a ver jóvenes desesperados, buscando nada más que un salario fijo y 3 comidas diarias, vieron algo completamente diferente en el muchacho flaco de ojos duros y fríos que se presentó esa mañana de invierno. Había una determinación inquebrantable en su mirada oscura que no podía enseñarse en ningún campo de entrenamiento del mundo. Una frialdad calculada que otros soldados tardaban años en desarrollar, si es que lo lograban alguna vez sin quebrarse primero. Y algo más difícil de definir. Un hambre feroz de justicia, o quizás de venganza pura, que ardía con la intensidad de una llama alimentada pacientemente durante años en la oscuridad de la memoria. El entrenamiento básico de infantería fue brutal por diseño, una experiencia deliberadamente diseñada para quebrar psicológicamente a los débiles de voluntad y forjar a los fuertes en instrumentos letales de guerra. Celestino lo superó sin quejarse una sola vez, sin una lágrima, sin un gemido de dolor o agotamiento. Mientras otros reclutas lloraban de cansancio durante las marchas forzadas de 40 kilómetros con equipo completo bajo el sol del desierto, él avanzaba en silencio absoluto con la misma expresión impasible de piedra tallada. En 1986, después de 2 años de servicio regular, donde demostró repetidamente que era diferente al soldado promedio, Celestino fue seleccionado para un programa especial que oficialmente no existía en ningún documento público ni en ningún organigrama militar. Una unidad conocida internamente solo como Grupo Sombra, reportando directamente a los niveles más altos de la Secretaría de la Defensa Nacional, especializada en operaciones encubiertas de alta peligrosidad contra el narcotráfico en las zonas más violentas y sin ley del país. Durante los siguientes 20 años, Celestino Vargas Mendoza se convertiría en uno de los agentes más efectivos, más temidos y más absolutamente letales de esta unidad fantasma que el gobierno de México nunca reconocería públicamente. El fantasma de la sierra. Los números oficiales de su carrera secreta eran impresionantes, aunque nadie fuera de los archivos más clasificados del gobierno mexicano los conocía. Documentos que requerían autorización de nivel 5 para ser consultados y que se guardaban en bóvedas blindadas dentro de instalaciones militares subterráneas. En 20 años de servicio activo en las sombras, Celestino Vargas, conocido en los círculos más secretos de inteligencia como el fantasma de la sierra, por su capacidad sobrenatural para aparecer y desaparecer sin dejar rastro, participó en 147 operaciones de alto riesgo en 16 estados de la República Mexicana. Sus acciones directas resultaron en la captura o eliminación definitiva de 183 objetivos de alto valor para los cárteles.
líderes de células operativas, químicos de laboratorios clandestinos, coordinadores de logística internacional, contadores que manejaban cientos de millones de dólares en dinero sucio. Recibió 37 reconocimientos clasificados a lo largo de su carrera, incluyendo la Medalla al Mérito Militar en operaciones especiales en 3 ocasiones distintas, aunque nunca pudo lucir ninguna de ellas en público, ni contarle a nadie sobre los actos de valor suicida que las habían motivado. Sobrevivió a 4 heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo: hombro izquierdo, muslo derecho, abdomen y un rozón en el cráneo que le dejó una cicatriz oculta bajo el cabello. Sobrevivió a 2 apuñalamientos en operaciones que salieron mal, y sobrevivió a una explosión de carro bomba en Tamaulipas que lo dejó sordo del oído izquierdo durante 6 meses y con fragmentos de metralla que los cirujanos nunca pudieron extraer completamente de su espalda. Pero cada misión exitosa cobraba su precio invisible, un precio que no se medía en pesos ni en heridas físicas que podían curar con suturas y antibióticos. Celestino había visto cosas que ningún ser humano debería ver y mantener intacta su cordura. Había hecho cosas que sus superiores aseguraban eran absolutamente necesarias para el bien mayor, que lo perseguían en pesadillas nocturnas, donde los rostros de los muertos se mezclaban hasta formar una masa indistinguible de ojos acusadores mirándolo fijamente. El punto de quiebre. En 2009, durante una operación en la Sierra de Michoacán, algo salió terriblemente mal de una manera que cambiaría todo. Celestino estaba infiltrado en una célula violenta de la familia michoacana cuando una filtración de información comprometió su identidad cuidadosamente construida durante meses. Logró escapar atravesando 20 kilómetros de sierra hostil en la oscuridad total de la noche, con una bala alojada en el muslo derecho y medio cártel pisándole los talones. Pero no pudo salvar a Miguel Ángel Ortega, un joven agente de apenas 26 años, al que él mismo había reclutado y entrenado durante 2 años completos, al que consideraba casi como el hijo que nunca tuvo. Miguel murió gritando el nombre de su esposa Lucía, mientras los sicarios lo despedazaban lentamente con machetes oxidados en una cabaña abandonada de la sierra. Celestino, escondido a 50 metros de distancia en un barranco cubierto de maleza espinosa, tuvo que quedarse absolutamente inmóvil durante 47 minutos interminables, sin poder intervenir, sin poder gritar, sin poder hacer absolutamente nada más que escuchar los alaridos de agonía de su protegido. Esa noche, mientras limpiaba la sangre seca de Miguel de sus botas militares en un refugio seguro, Celestino Vargas tomó una decisión que llevaría 2 años en ejecutarse completamente. Tenía 43 años. Había perdido a demasiados compañeros buenos. Era hora de desaparecer del mundo de las sombras. En 2011, Celestino Vargas, el fantasma de la sierra, murió oficialmente en un accidente automovilístico en la carretera entre Mazatlán y Durango. 3 meses después, un hombre de mediana edad compró una cantina abandonada en Tlaquepaque, Jalisco, y comenzó una nueva vida. 13 años de paz aparente. Hasta aquella noche de marzo de 2024. Cuando la puerta de la cantina se abrió de golpe aquella noche de marzo, don Celestino estaba sirviendo un caballito de mezcal a don Esteban. Sus manos expertas no temblaron ni 1 milímetro. Sus ojos registraron instantáneamente cada detalle. 12 hombres armados, formación táctica de entrada, líder identificado, 4 rutas de escape posibles. 13 años de retiro no habían borrado ni un solo reflejo de 20 años de entrenamiento mortal. «Todo mundo al suelo», gritó uno de los sicarios mientras sus compañeros se desplegaban por el local. Los parroquianos obedecieron aterrados, tirándose al piso con las manos en la nuca. Don Esteban cayó de su banco derramando su mezcal. Don Celestino permaneció de pie detrás de la barra, su expresión tan serena como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. «Estás sordo, viejo», ladró el tigre, acercándose con su rifle apuntando al pecho del cantinero. «Te dije que al suelo».
Con el debido respeto, respondió Celestino con voz tranquila. Soy el dueño. Si me necesita para algo, puedo servirle mejor de pie. Los sicarios registraron la cantina buscando a un hombre llamado Joaquín Herrera que les debía dinero. Celestino recibió golpes sin inmutarse, observando todo con ojos calculadores. Cuando encontraron el compartimento secreto en su habitación, todo cambió. El tigre regresó sosteniendo la carpeta de documentos clasificados, la Glock 19 y una fotografía vieja de un soldado condecorado. Capitán Celestino Vargas Mendoza leyó lentamente, su voz perdiendo toda burla. Grupo de Fuerzas Especiales, 147 operaciones, el fantasma de la sierra. El silencio en la cantina se volvió absoluto. Los sicarios intercambiaron miradas nerviosas. Celestino se enderezó lentamente. La transformación fue innegable. Sus hombros se cuadraron, su postura cambió completamente. Ya no era el anciano sumiso, era algo mucho más peligroso. Mi nombre es Celestino Vargas Mendoza, dijo con voz de mando. Capitán del Grupo Especial de Operaciones Encubiertas, 20 años de servicio, 183 objetivos neutralizados. He infiltrado cada cártel importante de este país. He comido en la mesa de hombres que harían que tú parecieras un niño de primaria. Sus ojos se clavaron en los del tigre. Me retiré hace 13 años porque estaba cansado de la sangre, pero ustedes acaban de entrar a mi casa, golpear a mis clientes y descubrir quién soy, lo que significa que ya no tengo nada que perder. Celestino sonrió, y fue la sonrisa más fría que el tigre había visto en su vida. El tigre cometió el error fatal de dejar que su ego superara su instinto de supervivencia. Me vale madres quien haya sido, viejo, escupió, levantando su rifle. Ahora mismo eres un pendejo que va a morir. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 4 segundos. Celestino se movió con una velocidad que desafiaba su edad. Su mano izquierda desvió el cañón del AR-15 hacia arriba en el mismo instante en que el tigre apretaba el gatillo. Las balas se incrustaron en el techo. Su mano derecha se cerró sobre la muñeca del tigre con fuerza demoledora. Un giro, un crujido de huesos, y el tigre soltó un alarido mientras su rifle caía al suelo. Celestino ya lo había girado, usando su cuerpo como escudo humano, con un brazo alrededor de su cuello en una llave mortal. «Nadie se mueva», gritó Celestino. «El primero que levante un arma va a ver cómo le arranco la cabeza a su jefe con las manos». Los 11 sicarios se congelaron. Ninguno se atrevió a disparar. Mientras hablaba, el pie de Celestino presionaba un interruptor oculto bajo la barra, conectado a un sistema de emergencia que envió una señal directa a la Fiscalía Especializada. El comandante Ricardo Ortiz, un antiguo subordinado suyo, recibió la alerta. 15 minutos después, el sonido de helicópteros llenó el aire. 2 Black Hawks de la Guardia Nacional, 4 patrullas blindadas cerrando las salidas. El caos fue predecible. 3 sicarios intentaron huir por atrás y fueron recibidos por agentes armados. 4 más corrieron hacia el frente y encontraron las luces cegadoras de las patrullas. Los 4 restantes se tiraron al suelo rindiéndose. Celestino mantuvo su llave sobre el tigre hasta que el comandante Ortiz entró personalmente. «Capitán Vargas», dijo Ortiz con una sonrisa, «veo que no ha perdido el toque». «Comandante, gracias por la visita. Gracias a usted por el regalo. Ramiro Delgado, el tigre. 27 homicidios confirmados. Llevábamos años buscándolo». Celestino observó cómo arrastraban a el tigre hacia afuera. El hombre que había entrado con tanta arrogancia ahora lloraba pidiendo un abogado. El tigre cometió el error fatal de dejar que su ego superara su instinto de supervivencia. «Me vale madres quien haya sido, viejo», escupió, levantando su rifle. «Ahora mismo eres un pendejo que va a morir». Lo que sucedió a continuación duró exactamente 4 segundos. Celestino se movió con una velocidad que desafiaba su edad.
Su mano izquierda desvió el cañón del AR-15 hacia arriba en el mismo instante en que el tigre apretaba el gatillo. Las balas se incrustaron en el techo. Su mano derecha se cerró sobre la muñeca del tigre con fuerza demoledora. Un giro, un crujido de huesos, y el tigre soltó un alarido mientras su rifle caía al suelo. Celestino ya lo había girado, usando su cuerpo como escudo humano, con un brazo alrededor de su cuello en una llave mortal. «Nadie se mueva», gritó Celestino. «El primero que levante un arma va a ver cómo le arranco la cabeza a su jefe con las manos». Los 11 sicarios se congelaron. Ninguno se atrevió a disparar. Mientras hablaba, el pie de Celestino presionaba un interruptor oculto bajo la barra, conectado a un sistema de emergencia que envió una señal directa a la Fiscalía Especializada. El comandante Ricardo Ortiz, un antiguo subordinado suyo, recibió la alerta. 15 minutos después, el sonido de helicópteros llenó el aire. 2 Black Hawks de la Guardia Nacional, 4 patrullas blindadas cerrando las salidas. El caos fue predecible. 3 sicarios intentaron huir por atrás y fueron recibidos por agentes armados. 4 más corrieron hacia el frente y encontraron las luces cegadoras de las patrullas. Los 4 restantes se tiraron al suelo rindiéndose. Celestino mantuvo su llave sobre el tigre hasta que el comandante Ortiz entró personalmente. «Capitán Vargas», dijo Ortiz con una sonrisa, «veo que no ha perdido el toque. Comandante, gracias por la visita. Gracias a usted por el regalo. Ramiro Delgado, el tigre. 27 homicidios confirmados. Llevábamos años buscándolo». Celestino observó cómo arrastraban a el tigre hacia afuera. El hombre que había entrado con tanta arrogancia ahora lloraba pidiendo un abogado. Es una tarde de septiembre de 2026, 2 años y medio después de aquella noche. El sol de Jalisco cae sobre Tlaquepaque con esa calidez dorada que hace que todo parezca una fotografía antigua. En la cantina, El Refugio, completamente renovada, un ventilador gira perezosamente, moviendo el aire que huele a mezcal y limón. Don Celestino, ahora con 60 años, está detrás de la barra. Su cabello es completamente blanco, pero sus ojos mantienen esa cualidad vigilante de siempre. Las arrugas de su rostro se han profundizado, pero hay algo diferente en ellas. Algo más suave. Algo parecido a la paz. La cantina está llena. Don Esteban ocupa su lugar habitual con su café con mezcal. Doña Rosa ha traído tortillas calientes, cortesía de la casa. Un grupo de turistas toma fotos discretas del famoso cantinero. La puerta se abre y entra una mujer joven de 25 años. Cabello negro en cola de caballo, ojos oscuros que parecen familiares, postura que delata entrenamiento militar. Celestino la reconoce inmediatamente. Tiene los ojos de Miguel Ángel Ortega. «¿Don Celestino Vargas?», pregunta ella. «El mismo». «¿Qué le sirvo?». «Me llamo Daniela Ortega. Mi padre era Miguel Ángel Ortega. Me gradué de la Fiscalía hace 6 meses. Quería conocerlo. Mi madre me dijo que usted entrenó a mi padre». El silencio es denso, cargado de historia. «Tu padre era el mejor agente que tuve», dice Celestino finalmente. «Murió como un héroe, aunque nadie lo sepa públicamente». «Lo sé. Y sé que usted se quedó con él hasta el final. No pude salvarlo, pero estuvo con él. Eso es lo que importa». Celestino sirve 2 mezcales sin que nadie se lo pida. «Por Miguel Ángel. Por los que ya no están. Por los que siguen luchando», responde Daniela chocando su vaso. Esa noche, después de cerrar, Celestino está sentado en el patio trasero bajo las estrellas de Jalisco, una copa de mezcal a medio terminar en la mano. Piensa en los 2 años desde aquella noche, en el tigre pudriéndose en prisión, en Daniela continuando el legado de su padre, en todos los que siguen luchando batallas invisibles. 20 años de servicio en las sombras no se borran con 13 años de retiro, piensa, pero quizás pueden equilibrarse, darle sentido a todo el dolor y la sangre.
porque la verdadera victoria no está en cuántos enemigos has derrotado. Está en poder sentarte bajo las estrellas, respirar el aire de la noche y saber que mañana tendrás otra oportunidad de hacer algo bueno. Aunque sea solo servir mezcal a extraños que necesitan un lugar donde descansar. El cantinero y el fantasma son el mismo hombre. Siempre lo fueron. Y ese hombre finalmente ha encontrado la paz. Hay fantasmas que nunca descansan, dice un viejo dicho mexicano, pero también hay fantasmas que aprenden a vivir con los vivos, y esos quizás son los más peligrosos de todos, porque han visto el infierno y han regresado, y saben exactamente qué están dispuestos a hacer para proteger la paz que tanto les costó encontrar. Gracias por acompañarme. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó tanto como a mí al escribirla. La historia de Don Celestino, del cantinero que resultó ser un fantasma, del soldado que intentó escapar de su pasado solo para descubrir que algunos legados no pueden enterrarse. Ahora necesito que hagas algo por mí. Primero, dale like a este video si te hizo sentir algo, si te atrapó, si te sorprendió, si te hizo pensar. Un like cuesta 2 segundos, pero significa el mundo para este canal. Segundo, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Cada semana traigo historias como esta, de hombres y mujeres atrapados entre dos mundos, de redención y venganza, de sacrificio y supervivencia. Tercero, déjame un comentario contándome. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿La confrontación? ¿La revelación? ¿El final bajo las estrellas? ¿Conoces algún caso similar de héroes anónimos? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Don Celestino? Quiero leer cada comentario, cada opinión, cada reflexión. Todo me ayuda a traerles mejores historias. Y si esta historia realmente valió tu tiempo, compártela con tu familia, con amigos que disfrutan historias de crimen real, con cualquiera que necesite saber que hay héroes anónimos luchando batallas invisibles. Porque historias como esta, sobre redención y segundas oportunidades, sobre el precio del sacrificio, son las que necesitamos contar. Las que nos recuerdan que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz. Nos vemos en la próxima historia, donde les contaré sobre un policía de Sinaloa que infiltró al cártel de los Beltrán Leiva durante 5 años, y lo que descubrió cambió todo lo que creíamos saber sobre el narcotráfico en México. Hasta entonces, recuerden, los fantasmas más peligrosos no son los que asustan en la oscuridad, son los que protegen en silencio. Son los que sacrifican todo, incluyendo sus propios nombres, para que otros puedan dormir tranquilos.